milagros de amor, historias de fe. Hola, hola. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Un cordial saludo, de verdad, nos alegra muchísimo que estén viéndonos, que estén escuchando nuestro mensaje, un mensaje lleno de esperanza. Recuerden, por favor, compartir en las redes sociales y darle me gusta en las distintas plataformas que tenemos. Les agradecemos y hoy nos desplazamos hasta la linda zona de Alajuela. Tenemos un lindo testimonio, de verdad, de un testimonio constante en donde Dios momento a momento renueva esa fe, renueva ese amor y renueva esa esperanza y esas ganas de luchar. Bueno, hoy me topo nuevamente con un lindo amigo, un gran amigo, don Jorge. Bienvenido a nuestro podcast. Gracias por decir sí a esta linda oportunidad y querer hacer llegar ese mensaje a tanta gente que lo necesita. Gracias, Eric, y también un gusto de verte de nuevo. Y creo que cuando el Señor me dijo, irás descubriendo el propósito de tu regreso, de dar testimonio, ha sido parte de lo que viví en una experiencia que contaré luego. Qué lindo, Jorge, sí, muchas gracias. De verdad es un testimonio hermosísimo que le llena a uno de mucha fe, esperanza, hasta las lágrimas, el susurro del viento se siente en sus testimonios. Muchas gracias. Bueno, tengo que contarles que Jorge y mi persona somos grandes amigos, ya tenemos años de conocernos, ¿verdad? Trabajamos juntos en Televisora de Costa Rica, Jorge en el área de gerencial, y bueno, ha sido todo un maestro para mucha gente, para tanta gente, y que Dios se manifieste a través de él también hace llegar esa linda bondad a muchas otras personas. Jorge, de verdad, gracias. Si quieres contar algo de tu vida, básicamente tu mira, familia. Dios se manifiesta de diferentes maneras. Dios nos toca la puerta, nos toca el corazón de muchas formas y lo ignoramos, a veces por juventud, a veces porque no estamos realmente integrados en la fe. Y puedo decirles que la primera vez que Dios me toca la puerta, yo tenía unos 19 años y me invitaron a ser guía turístico. Ni sabía, pero me dijeron que tenía que hacer. Y me voy con un bus, una microbús con gringos y europeos hacia el volcán Irazú y pasamos a la iglesia de Los Ángeles. Y allí, después de explicarles cosas sobre el milagro de la Virgen de Los Ángeles que hace, y la mencionaré en su intersección luego. Sí. Ellos empiezan a tomar fotos y hacer su recorrido y yo veo que hay un grupo ahí y escucho algo raro y me voy acercando y esa es historia de que hablan en lenguas y yo en mis adentro digo pura paja, pero conforme me voy acercando, un calor, no puedo explicarlo hoy, me rechazó, yo me tuve que quemar de retirar porque sentí que me quemé. Sí. Yo dejé pasar ese episodio, no entendí lo de que se hablara el Espíritu Santo, no lo entendí. La segunda vez, el Señor me toca la puerta cuando mi hijo Jorge, que en paz descanse, tiene una enfermedad que se supone que fue tifoidea, que un bebé no debería aguantarla, y él pasa 3 meses en el Hospital México. Es el caso más serio y va pasando por muchas enfermedades. Incluye la última que es, empieza con una tifoidea, meningitis, hidrocefalia y luego neumonía. Pero con la hidrocefalia, ya yo estaba estudiando psicología y sabía lo que eso significaba. Sí. Uh-huh. Y nos vamos, mi esposa y yo, a la iglesia de la Merced a decirle, Señor, queremos entregarte a nuestro hijo como lo hizo Abraham. Te lo entregamos y si él va a quedar bien, te lo recibimos. Y si no, nos desprendemos de él con llanto, con lágrimas. Esa noche o esa tarde, estando en el hospital, el doctor Cabezas pasa y dice, ¿por qué ese niño le metían una aguja y le sacaban en la fontanela, le sacaban el líquido? Pero si eso es facilísimo, yo lo puedo operar si me dan permiso. Permiso y milagro hecho. Yo recuerdo que hice promesas que con el tiempo fallé.
Ese fue el segundo llamado que hizo el Señor en mi vida. A los 50 años, ya con éxito profesional, con una familia muy linda, digamos que yo me sentía realizado plenamente. Estoy acostado un sábado en la tarde a la par de mi esposa, que también en paz descanse y contaré. Y yo empiezo hay una tentación ahí, pero ¿para qué creer si ya lograste todo, si estás súper bien, si estás exitoso? Y yo dije, no, no, no. Le digo a mi esposa, mi amor, voy a ir a buscar un padre, ahora regreso. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Mi amor, déjame. Y me voy, yo vivía cerca del aeropuerto Tobías Bolaños o por ahí, por el Franklin Chan, y me voy a la Catalina, a la María Reina de Pavas, y cuando llego me dice la señora, no, mire, las confesiones son los jueves y los viernes, hoy un sábado no. Pero es que yo no me vengo a confesar, yo vengo a hablar con padre. No, me voy aquí por la, ay Dios santo, por donde vive La Ligia, Virgen de Socorro. el Perpetuo Perpetuo Socorro, me Socorro. voy y yo conocí ahí, entonces entro y cuando entro están en reunión y ahí está el padre y pido que necesito hablar con el padre y me dicen, no, estamos en reunión, no puedo atenderlo. Digo, no, señor, a mí me dijo mi tía que en la iglesia de Ujarrás, pero la que queda en Barrio Vasconia, ahí hay un padre muy buena gente y me voy. O sea, vea si yo andaba buscando Sí, que el sí. Señor me diera una señal. Toco y me abre el padre, un padre más joven que yo. Y me dice, sí, ¿qué puedo servirle? Le digo, padre, necesito conversar con usted. Me dice, las confesiones son otro día. Le digo, padre, vea, vengo de 2 iglesias y me han dicho lo mismo. No me han atendido. Yo no vengo a confesarme, yo vengo a buscar restaurar mi fe en Dios. Si usted no me atiende, me voy ya a buscar un pastor y me cambio de religión y estoy seguro que me aceptan, que me van a oír. Me dice, pase adelante, pase adelante. Entonces, fue una conversación muy linda y que les voy a decir que me convenció. Me dice, ¿qué es el tema? Le digo, vea, estoy como ver para creer. Como Santo Tomás estaba. Estoy como Santo Tomás. Y me dice, muy bien, estás como Santo Tomás. Decime una cosa, yo te veo que cuando vos empezaste a trabajar probablemente no existía el fax. Digo, no, lo que existía era el telex, era una cuestioncita ahí Sí. con cosas que se daban. Me dice, pero no existía el fax. No, no existía. ¿Estás seguro que no existía? Y cuando llegó el fax y llegaron tus cartas, existió. Sí. Porque los viste, ¿verdad? Y bueno, y así me fue poniendo ejemplos y me llega el celular. ¿Existía el celular? No, no existía el celular. Pero, y luego existió. Cuando lo viste, cuando puedes mandar fotografías, mensajes. Pues sí, sí existió. Bueno, y haciendo un resumen, me dice, Dios sí existe. Cuando llegue ese momento lo verás y vas a saber que sí existe. Qué lindo. Y le digo, padre, me ha convencido, voy a esperar. Y me fui para mi casa muy, muy Muy en paz. tranquilo, muy en paz. Jorge, pero ¿qué te motivaba? Esa desesperación que tenías, ¿verdad? Porque siento que fue muy rápido, algo pasó, o ya llevabas tiempo sintiendo esto, porque como dice usted, estabas bien preparado económicamente, con familia, un buen trabajo, una profesión. Sí. No, es que de alguna u otra manera uno se aleja y los valores que yo siento que me dieron mis padres fueron muy profundos y ahí estaban, Ahí ¿verdad? estaban. Ahí estaban y no me permitían como decir, no voy a abandonar a Cristo, no, no, yo voy Sí. a, Sí, a- eso nos recuerda que, como usted muy bien lo dice, ¿verdad? En el hogar, ¿verdad? Que somos esa iglesia doméstica para enseñar a nuestros hijos, la llamita queda, ¿verdad? a la llamita y La llamita queda. eso es importantísimo a los padres que nos estén viendo o a los futuros Sí, padres que darle valores a los hijos en todo sentido, pero el de un amor a Cristo es importantísimo. sí. Y vuelvo a lo mismo con esos 50 años, llegan mis 70 años
Y bueno, siempre, vamos a ver, no dejando de lado la religión, porque muy devoto de la Virgen de los Ángeles, con rosarios y con todo, pero no muy metido y uno cae, vuelve, cae, y el Señor me vuelve a tocar Ajá. por cuarta vez, por cuarta vez, y esta sí me la puso dura. A ver, Jorge, qué bonito. Vamos con buena calma y despacio en esa, porque esta sí es interesantísimo, ¿verdad? Todo el testimonio Sí, que tienes. Y sí, cuando usted dice, y creo que aquí, antes de entrar en esa parte, podemos retomar varias cosas. Primero, el camino que seguiste, bueno, cuando tenías los 50 años, ¿verdad? Todo lo que pasó, que buscaste en tres distintas iglesias, ¿verdad? Primero, algo digno de rescatar o de resaltar es tu gana, ¿verdad? O sea, esa gana de seguir porque algo tenías que buscar, no te rendiste es fácil, ¿verdad? Algo importante. Segundo, yo pondría a todos los que estamos quizás ayudando de una u otra forma en una parroquia, en nuestra iglesia, en el lugar, en el hogar, en nuestro lugar de trabajo también, que muchas veces alguien nos va a pedir una palabra de aliento y a veces no le ponemos atención, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que ese tercer sacerdote sí te me atendió. entendió. Entonces, creo que todos, ¿verdad? El mensaje para todos es, puñila, vamos a tener una persona que ocupa de nosotros algo. No seamos egoístas, saquemos un ratito, escuchemos, pongamos atención porque puede ser para ellos la última o la única oportunidad de tomar una decisión correcta, ¿verdad? Si alguien llega, por ejemplo, y está pensando en quitarse la vida o algo, y si uno no lo atiende, la persona se va a ir, ¿verdad? Se va a Sí, ir. Jorge, sí. entonces es lindo de rescatar y creo que el mensaje es llamar la atención a nosotros, los servidores en la iglesia, los servidores en el trabajo, en nuestra labor que hagamos, indistintamente la que sea, es importante para poder ayudar a la gente. ¿Qué dirías tú? Yo puedo resumir o pienso que lo que acabas de decir es que, que amar es dar amor más que esperar recibir Más que amor. esperar. Pero cuando tú das, probablemente van a venir las bendiciones y vas a recibir. Y sí, efectivamente, mucha gente está necesitando de eso. Bueno, muchas Sí. gracias, don Jorge. Vamos a ver. Y Bueno, ahora sí. bueno, en la cuarta vez, época de COVID, diciembre del 2020, no sé cómo, porque la mayoría de la gente, primero decíamos que por allá había un virus llamado COVID-19 o la COVID-19, como queramos decirle, y que estaba muy lejos, pero aquí llegó. Y en diciembre del 2020, estando todo muy saturado, hospitales saturados, la gente en los pasillos de los hospitales, en otros países muriendo en la calle, me contaminé. Ajá. Andábamos en San Carlos en dos carros. Estuvimos juntos siempre. Almorzábamos las dos familias en el mismo lugar. El carro donde nosotros veníamos fue el que nos contaminamos. Eran mis hijos, mi hija, el esposo, las dos nietas y la consuegra y yo. Ok. Eh, en el canal, Teresita, que es la que sirve café, me dice, don Jorge, está tosiendo mucho. ¿Por qué mejor no se va a hacer el examen? Al día siguiente, a las 7 de la mañana, me lo estaba haciendo y en la tarde, la mala noticia, contaminado. Y ya toda mi familia contaminada. A los de mi familia, bueno, y todo el segundo piso del Entonces, del canal, canal, sí. todos para la casa, ¿verdad? Por mi culpa. Y entonces, pero aquí ellos les dio leve a mi familia. Y yo me metí a un cuarto de huéspedes que tengo en mi casa, aislado. Y un error que cometí fue que no me hidraté bien. Ya. Y en una semana, eso fue un 8 de diciembre, Día de la Virgen, De la ¿verdad? Purísima De la Concepción. Purísima Concepción. Me, 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 no me hidraté bien y toda esa semana yo fui 2 veces al hospital, me llevó mi hija. En el pasillo me ponían una placa aquí y decían, no, tómese esto y vaya para la casa. Dos.
un sábado, el 10 de diciembre, le digo, llamo a Paula. Paula estaba vivía aquí en mi misma casa, en el segundo piso, y Tu le hija. digo, mi hija, le digo, Paula, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Llamó la ambulancia. Dijo, no, yo no lo paso. En la ambulancia yo dije, me voy. No, me pusieron en camilla, me pusieron oxígeno. Llegamos al hospital, me ponen la placa afuera y dice, internelo, está muy comprometido. Y me meten en el hospital de San Rafael, en Alajuela. Horrible, horrible. Yo no recuerdo si era un salón abierto porque había diarrea, vómitos, tos. Y yo, como me ayudaron en ese momento, me sentía mejor y me empezaba a poner los audífonos, a escuchar música. Pero yo oía eso, pero los doctores decían, está mal. Y trataba, y pedíamos bueno, mi familia pedía una UCI. Yo estaba en una edad de 70 y es el último que van a ayudar Sí. en esos momentos. Pero bueno, gracias a Dios, Dios tenía un propósito para mí, de Sí. fijo, porque me consiguen una UCI. El doctor me dice, mire, te haga una llamada a la familia. Le digo, no, 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 porque tengo doctores y van a decir que no me interne. Yo no sabía que de cada 10 que entraban de mi edad, 7 morían y 3 quedaban con secuelas. Ok, Yo no sí. sabía. Me dice, no, aquí está su familia. Era para despedirme, porque de 7 morían. Era un porcentaje muy alto. Sí. Me internan el 25 de diciembre, Navidad. Mis nietas esperando al abuelo. 8 nietos tengo. Esperando al abuelo. Y ya metido ahí y me intuban por 15 días. Luego me hacen traqueostomía por 4 días más. Y yo entro en sedación inducida y empiezo a tener unos sueños, Wow. un viaje Un viaje. que es Lo que nos trae por acá hoy. los que nos trae por acá, Don Jorge, definitivamente. y perdón, el detalle bonito, esa llamada sí la hiciste, te despediste Sí, de tu está, familia. sí la tengo, sí. Sí, está un pedacito, eso se grabó, donde yo le habla así, no podía hablar, ¿Y ya no me daban mis sí te pulmones. despediste de ellos realmente o cómo? No, No yo no pensaste que sabía, no. no, yo no pensé, yo me van a intubar, me siento mal, pero yo no me despedí, yo no tenía conciencia de eso. Sí, Si no. estuvieses en ese momento, hoy, con tu experiencia, sí te hubieses despedido. Ay, le pediría a Dios que me dé la oportunidad, pero sí me despediría. Obviamente, Ok. porque hoy tengo mucha paz y Sí, eso tiene mucho. lo voy a relatar ahora. Ok. Sí. Bien, entonces yo empiezo esa sedación inducida, pero extrañamente la conciencia está, uno está dormido, Ujú, pero la subconsciencia o supraconsciencia, no sé cuál llamarle, está alerta. ujú. Y yo empiezo a, a tener unos sueños extrañísimos. Partes se mezclan con cosas de la vida, con cosas reales de la vida y probablemente temores ahí adentro, pero no tienen que ver exactamente con la parte cristiana. Por ejemplo, huyo en un avión porque siento que me van a matar, pero el tema no es que me van a matar, o como me dijo el doctor, sentí que me robaron los pulmones. Ya. O sea, yo no tenía pulmones, no tenía un riñón. ¿Un riñón qué pasa? Que la primera vez que me pasan al hospital, que me dejan internado ya, fue porque como no me hidrataba, tenía una infección de pulmones enorme. Y como tenía una infección de pulmones, perdón, De riñones. de Ajá. riñón, eso hizo que el COVID se desatara e hiciera fiesta. Sí, claro. Entonces, después los pulmones estaban llenos de lo que fuera, y me metían a través del tubo ese, me metían algo y hacían, y me sacaban toda la cochinada que pudiera tener ahí, y el doctor
Cuando yo vuelvo allá a terapia que me dijo, no, pues usted está impresionantemente bien. No puedo creer que sus pulmones estén recuperados. Y yo le conté que yo había soñado que me los robaron. Me dice, es que yo le hacía tal procedimiento que probablemente usted sintió que le arrancaban Que los estábamos pulmones. arrancando los Claro, pulmones. entonces yo tenía esos sueños, yo huía porque me iban a matar. Ya me habían robado los pulmones, ya habían robado un riñón. Pues no sé cómo vivía, pero ahí iba. Y así voy con una cantidad de sueños, viviendo como cosas bizarras, extrañas. Este, bueno, yo me siento muy mal, yo escucho a las enfermeras decir, es un guerrero, está luchando, a los doctores lo estamos perdiendo. Eh, es más, escuché ahí una cosa ahí de una enfermera peleándose con otra para que se comportara. Pero son cosas como que escuchaba ahí en mi sedación. El día 28 de diciembre llaman a mis dos hijas, que eran el contacto con los doctores, a Paula y a Andrea, la llaman y les dicen, vea, su papá está muy, muy mal, eh, sus latidos están en 25, han bajado, es lo que se llama bradicardia. Si, si llega a 20, ya se fue. No pasa esta noche. Tienen 3 horas para venir, reconocerlo en la morgue, sacarlo y enterrarlo. Wow. 28 de diciembre. Ese día, en este, el noticiero empieza a hacer mi perfil porque va a morir un compañero, se Oh, Dios. enteran Ya que le yo habían estoy muy hecho la. mal, No puede ser. empiezan a hacer y claro, corre la voz que yo estoy Muy muriendo mal. o que yo morí porque están haciendo se llama la primera página. Sí, sí, señor. Algunos dicen que no, otros que sí, tenían la esquela hecha. Faltando 10 minutos para las 10 para ir al aire, el doctor Marín llama al hospital y le dicen, no, no ha muerto todavía, pero en cualquier momento. Paran toda La la producción. esquela o lo que iban a sacar en el noticiero. Y al día siguiente llaman a mí. Ah, bueno, y aquí voy a mencionar a mi amigo René Barbosa. Él dice que no, pero fue él. Hay un texto. Manda a decir que murió Jorge Garro y se soltó la bola. Y se soltó y llaman a mi hija y ven lo que es tener fe, que yo quiero al final hacer, porque para mí es la fe. Mi hija dice, no, no, porque a mí me tienen que haber dicho primero Sí. que murió. Y luego me dicen, Ligia Perlaza dice, me niego a creer eso, él no ha muerto. Gente que tuvo fe. Sí. Y día 29 vuelven a llamar a mis hijas. Ese O sea, día, pasó un día todavía ese, sin. ese día, mi amigo René sufrió mucho Claro, cuando le claro. dijeron eso, porque es mi hermano y sufría mucho René Picado. Y viene el 29 y les dicen no ha muerto, pero hoy sí ya no, De hoy no pasa. ya de hoy no pasa. Pero Jorge, yo soy testigo porque Usted estaba en el canal. sí, a mí me avisaron, estábamos trabajando remoto. No recuerdo si coincidió con una época que yo tuve que aislarme, pero sí, nos avisaron de que usted había muerto y después al final de la tarde nos avisaron que no. Pero como dice usted, como un chisme, ¿verdad? Nada oficial todavía. Pero bueno, yo Pero espero que de mí no me hayan preparado la primera página. no, y entonces viene lo que ocurre. Cuando yo viajo como en un tren y bueno, yo cuando viajaba, Víctor Frankl, el psicólogo que estuvo en un campo de concentración, él sobrevive estando a veces con las medias rotas, a veces sin zapatos, con medios guantes y trabajando en el hielo, y él no muere y otros compañeros mueren. Y él dice, porque hay que tener sentido de la vida. Y el sentido de la vida fue mi familia. El Mi sentido de familia. la vida
fue, fue esto que voy a decir porque lo repetía. Y yo iba en un viaje de estos que estoy contando, pero al final le decía, Señor, quiero ver a mi familia, no quiero ver a mi esposa, quiero ver a mis hijos, quiero ver a mis nietos, quiero ver a mi familia, mis hermanos, mi mamá, que aún vive, quiero ver a mis amigos y quiero ver esos maravillosos atardeceres tuyos, obra de tu creación. Quiero ver eso. Y yo repetía y repetía eso en mi pensamiento. Y yo veía a mis nietos en este pasillo que está aquí en mi casa, que ellos me decían, "Oh, Tito, venga", y una pintaba cosas de Disney en amarillo, lo veía, otro bailaba, los hombres, pues son tres varones, en una terraza que hay en mi casa, ahí conversando, y yo los veía y me volvían a ver y me decían, ven. Y Wow, entonces eso me amarra a mí, a un sentido de la vida que digo, yo no puedo entregarme. Y incluso, hice mi propio Salmo 23 porque me acordaba del canal, pero sí, no me lo sabía. sí. Más o menos, palabras más, palabras menos, yo decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En campos verdes llenos de frutas, hasta Él llegaré y cuando lo vea, lo bendeciré. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Más o menos yo res- eh, oraba de esa manera, diciéndole al Señor que Él era mi apoyo, ¿verdad? Su vara y su callado me sostendrán, dentro de mi inconsciente, dentro de todos esos valores que me dieron mis padres, que me llevaban a misa, que me pedían, ¿verdad? Qué lindo, pero Jorge, dos cosas lindas que rescatar ahí. El primero, hombre de fe, que tenías inserto ese lindo mensaje, ¿verdad? De ese Salmo 23, lo replicabas. Qué dicha, ¿verdad? Porque podría ser que hubieses tenido otra cosa y estar replicando otra cosa o Sí, renegando por tu sí, enfermedad, etcétera, etcétera. Después me llama mucho la atención y que de verdad es un signo muy bonito, es los niños, ¿verdad? Los niños, Dios dice, bueno, tenemos que ser como niños para estar en el reino de Dios. ¿Y cuántos testimonios de niños de cierta edad que ellos ven a personas o que ya han partido o que están enfermos o ven ángeles o niños que han visto a Jesús, niños que han visto, por ahí hay un relato de una niña, ¿verdad? Que vio a Jesús y lo pintó. Entonces, qué bonito ese viaje tuyo hasta donde vas contando, viendo a tus nietos, ¿verdad? O sea, vos estabas en el hospital por allá y tus nietos estaban en tu casa. Lindo, ¿verdad? y- Es algo sí. inexplicable, pero muy real. Bueno, y también quiero agregar el valor de la familia y el valor de mi esposa que estaba enferma. Yo lo tenía probablemente presente que ella necesitaba mi ayuda, que yo tenía que salir adelante para eso. Pero bueno, no todo, Eric, uno como ser humano también falla. Y yo creo que fallar, pero reconocer es una gran virtud, Sí, porque yo ese 28 de diciembre, probable que fuera el 28, tal vez el 29, ese 28 yo no puedo más, yo me había quitado las inconsciente, las todas las vías, las bueno, me vías. quité las vías de la izquierda, sonaron todas las alarmas, entraron los médicos y me ayudaron. Eso es antes de este 28. Y después el de la vías de la derecha que me la cambiaron, me la quité, pero donde sentí sangre, dormido, me la volví a poner. Y escuché donde dijeron, hasta ya sabe ponerse las vías. Pero yo pienso en eso, en mi esposa y el valor de la familia que lo Sí, recomiendo, es importantísimo, ¿verdad? Este 28 de diciembre, yo no pude más, ya no pude más. Y le digo, yo recuerdo que le digo, Señor, Señor, no puedo más, hágase tu voluntad. Hoy me entrego como una vez entregué a mi hijo, te lo entregué y me lo devolviste, hoy me entrego a ti. En ese momento yo me separo de mi cuerpo y atravieso los vidrios
sala 7 de la UCI del hospital de Alajuela, y estoy así como levitando, bueno, el cuerpo levitando y yo también, Sí. y aparecen en esta pared, aparece mi abuela materna, mi abuela paterna, mi padre, y aparece un tío eh, Estanislao, y yo no veo un túnel, yo, yo veo una puerta, Y usted ve una puerta. yo veo una puerta. Ellos están ahí. El único que tiene movimiento, ellos son retratos, todo en blanco y negro contra un celeste bellísimo. Y el único que tiene movimiento es mi tío Estanislao, que le decíamos Tano, y me dice, puedes usar ahora el pitillo por lo que voy a decir. Pero lo digo tal cual lo Sí, sí, recuerdo. sí, sí. Mi tío Tano le dice a su hijo, Estanislao, huevón, era vos a quien te tocaba venir, no a Jorge. Wow. En ese momento, todo eso desaparece, la puerta desaparece, ya no hay por dónde irse ahí, Ujú. que me imagino que es el túnel, la puerta que todos ven, que Que hay atraviesan. que atravesar. Al contrario, yo me elevo y de un pronto a otro me veo envuelto en una nube muy, pero muy blanca, un blanco que no es el que como que conocemos. Blanco brillante, estoy ahí. Una paz enorme, pero muy, muy fuerte, muy tranquila. Y escucho escucho la voz que estoy segurísimo de Dios, del De Dios. Señor, que me dice eh, que quieres estar conmigo o quieres regresar. Y le digo, ay Señor, si me das esa oportunidad, yo quiero estar contigo. Perdón, quiero regresar a ver a mi esposa, a mis hijos, mis nietos. Repito todo lo que yo quiero y tus maravillas, esos atardeceres que son tus maravillas. Y me dice, ¿y vivirías la vida tal cual la has vivido? Y le digo, Señor, bueno, en ese momento, todo lo que todos cuentan en las historias, mira, pasó mi vida de atractos. Me Wow. recuerdo en pedacitos que recuerdo, como de 6 años jugando el Rey Arturo, que había construido un escudo y una espada en el colegio, en el liceo, con una guerra de bolsas de ceniza del Irazú del 63. Y así fueron pasando pedazos, viajes de mi vida. Y, y le digo, Señor, la viviría tal cual, solo cambiaría dos cosas, que al final es una misma Ujú, ujú. y que, bendito sea Dios, hasta hoy la, 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 la he La cumplido. has cumplido. Sí, hasta hoy espero fortaleza para Bendito Dios. seguir cumpliéndola. Y me dice, le digo, Señor, pero si regreso, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál? Y me dice, lo irás descubriendo poco a poco. Entonces le digo esto y lo digo con mucho respeto para los que a veces se ofenden por esto. Digo, Señor, yo no sé panderetear, porque yo me imaginaba que yo iba a estar ahí en el Parque Central con la Biblia diciendo, se acaba el mundo, arrepentidos, no sé. Esa fue la idea que se me vino en ese Sí, eso es lo momento. que la gente pensaría. Y entonces me dice, no, no es así. Lo irás descubriendo poco a poco. Qué lindo. Me dice, entonces, ¿qué quieres? Señor, dame la oportunidad de regresar. Pero es un pinta, le cuento, el Señor es un pinta, porque me dejó venirme, pero me quedé con Él. ¿Me entienden? Sí, sí, O sí. sea, ¿quieres venir conmigo o quieres irte? Lo Las amarró. dos, ¿verdad? Muy lindo eso. Y, y, y en eso, esta es una parte que es interesante, porque no tiene explicación. En eso, yo escucho, estoy ahí arriba y todo, pero escucho que tocan. Y inmediatamente me quito así y regreso a mi cuerpo. Ajá. Ahora, esta parte que voy a contar, no sé si es efecto de la sedación pero no es que es extraño. Aparece un padre de estos que andan sotana con su cuellito blanco
moreno, con una máscara, entra a mi cuarto con una Biblia y una cosita ahí y me dice, hijo, me dicen que estás muy enfermo. ¿Quieres confesarte? Y le digo, no, no, no. Vengo en paz, estuve en una comunicación. Por cierto, esa comunicación con el Señor fue telepática. Yo no lo veo, yo no lo escucho como escuchamos Sí, ahorita. es distinto. Es una comunicación diferente, pero yo logro que me hable y me entiende. Este otro padre me dice, hijo, ¿quieres confesarte? No, vengo de paz, estuve con el Señor. Y me dice, ¿puedo ponerte los santos óleos? Y yo sentí donde me puso los santos óleos. Me duermo, me despierto. Pero 4 días después me despierto. hay algo interesantísimo en eso que el tren, porque en viaje, de querer bajarse, subirse, ¿nos puede relatar un poco? Es que, bueno, esto, no sé, yo en todos los episodios que tengo de como partes que viví, yo voy en un tren como cápsula, un tren como bala, un tren moderno, y yo trato de bajarme, pero no puedo No bajarme. puede bajarse. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Llegamos a donde está el gimnasio nacional y el tren para, pero en la línea del tren que debe cambiar viene otro tren y yo quiero bajarme y no pueden cambiar la línea del tren para que el otro se desvíe y dicen va a estrellarse y yo le pido al Señor que por favor me deje bajarme, que voy a morir y dicen no hay manera. Entonces, ¿cómo hay? Es que se ocupa una clave para hacer los cambios de vías. De vías. Y eso está en Suiza y tienen que llamar a Suiza y los minutos pasan y yo le pido al Señor que por favor me salve, que me deje bajarme. No sé de qué será de bajarme, Sí. ¿verdad? No, todavía no lo comprendo. Y ya viene el tren y dicen, el código es tal y tocan el código y cambian la vía y el Señor me permite seguir viajando como en ese tren en el que yo muchas veces me quise bajar y no. Es más, de hecho ese tren llega a La Guásima, que no existe tren a La Guásima, pero yo recuerdo cuando llegó al tren a La Guásima, la alegría que hubo porque ya había tren en La Guásima y unas cosas. Es un viaje y por ahí yo paso, ese tren me lleva a un viaje a Panamá, ese tren me regresa y estamos en, yo diría que Corcovado. Yo había ido a Corcovado y vieran qué belleza, ese es el Edén. Sí. En mi Mm. sueño, Ese en Edén. este, en Corcovado yo llego a un lugar donde conviven las jirafas, los leones, los tigres, todo tipo de animales en un pasto verde y no se comen nada. Todos son herbívoros, por decir así. Y a lo lejos veo que hay unos sí, lagos, lagunas de peces, cultivo de peces para estar esto. Y de hecho, vieras que tuve una cuestión rara. Yo, posterior, no en el sueño, Sí. posterior, dije, hoy Dios, un día este país es tan verde, tan lleno de agua, que los animales vendrán, que de hecho ya el puma anda ahí Sí. y no hace nada, los tucanes llegan aquí a este lugar, a Sí. esta casa, los animales están conviviendo y mucha gente se va a venir a este país y ojalá que lo cuiden Que también, lo cuiden. porque Eso del sí, tren, don Jorge, fue antes de que vieses al sacerdote. así es antes, ¿no? Todo esto llega el tren cuando yo me bajo del tren, sí, Te bajaste. sí me bajo cuando Logró que Dios lo dejara bajarse, claro, me mandó para arriba, pero lo mandó para arriba. me mandó, o sea, sí, yo me logro cuando yo le digo, Señor, no puedo más, yo voy en el tren va a mucha velocidad siempre, y le digo, Señor, no puedo más, hoy me entrego a ti, hágase tu voluntad, Ya. es cuando yo me logro bajar del tren, cuando yo acepto que no es que yo quiero vivir, que es que yo quiero venir, que no, ahora sí, hay que tener fe, ¿verdad? Y entonces yo vivo todo este episodio de,
de ver a mis padres, a los seres Ya. queridos que han Ujú. muerto, de ver la puerta que es para ahí ya la muerte. Y me pasa a otro lugar bellísimo, de mucha paz. ¿Cómo describirías ese lugar bellísimo? Has dicho un color colorido. Solo que es un blanco, pero es que lo que puedo describir es que estar probable que yo digo que yo estuve muerto. Es una paz enorme que hoy la tengo, que si hoy me llama el Señor, de ahí ya, yo me voy, sé que es un lugar muy lindo, que es un lugar bello, que no se sufre. Yo estaba ahí Ujú. muy, muy tranquilo, muy lindo. No tenía dolor, porque yo digo, no puedo más por el dolor, por lo que estoy sufriendo. Y me sana, me sana, Sí. porque yo regreso, si fue el 28 y a mí ¿qué fue? Como el 11 de enero, es- el 11 de enero ya me quitan todo. Y, Cuando escuchaste el padre que te puso bueno, te voy a contar esa Sí. historia. Vea qué historia más extraña. Yo estoy, cuando ya me logran despertar, porque duraron como 4 días despertándome Ajá. por la sedación, me pasan a un cuarto que es personas que ya están para salir, pero Ajá. tienen que estar una semana en observación. Y la capilla quedaba diagonal a mi cama. Y yo pido que quiero comulgar. Pero tenía Sí, un tenía la aparatito aquí que yo tractomula. hablaba como un robot. Llámeme al Padre, llámeme al Padre. Y yo escribo al Padre, ese Padre delgado, yo le llamo enjuto, con una mascarilla de sotana negra, cuellito, medio moreno. Yo lo describo y me dicen, no, ese Padre, bueno, vamos a localizarse, pues yo quería comulgar. Sí. Y, y aparece el Padre, 24 horas después ya me lo localizaron, vino. Y es el Padre que yo vi, el Padre que me puso los santos óleos. Escribiendo el libro, Sí, que ahorita vamos a hablar de eso. digo, ¿cómo? Ese Padre no pudo entrar a mi cama después de que yo estuve con Dios. No pudo entrar porque ahí entraban vestidos de astronauta los médicos o las Sí, sí, enfermeras. sí. Y él entró solo con una máscara. Pero ¿cómo yo puedo describir a ese padre que me lo llame para que me dé comulgar? Si yo estoy sedado, yo estoy Sí, sí, sí. dormido, ¿no? O Son sea, cosas que Dios hace. cosas que Dios hace y sí sentí sentí los santos Los santos óleos. cielos. ¿Sentiste Es paz? demasiada paz, o sea, sí, sí, es mucha paz. No, le puedo contar más. Dele, no importa, por favor. Estoy en ese, que es el episodio más bonito de ese libro que escribí como testimonio. Ahorita lo vamos a mostrar. Aquí lo Sí, tenemos, el libro, ¿verdad? El libro que don Jorge dice, El viaje COVID, Jorge Garro. Un libro que pueden conseguirlo después. bueno, no sé si todavía quedan en la librería universal porque se vendió como pan caliente, pero pueden quedar algunos ejemplares. Sí, Sí, toda la experiencia. Es que aquí hay algo particular, Jorge, que no hemos encontrado en algunos otros testimonios y es que Jorge, bueno, ahora tal vez lo mencionas, ¿verdad? Cuando ya usted regresa, de usted hace su historia, ¿verdad? sí, Anota todo sí, para acordarse sí, de todo. Entonces eso le ha ayudado de una manera muchísimo, fantástica. claro. Cuando estoy escribiendo el libro, me doy cuenta que eso del padre que entró ahí no era posible, Sí, no era claro. posible. Mira, yo empiezo, eh, vamos a hablar de la ciencia y de Dios y de la fe. Los doctores llegaron y le dijeron a mis hijas que era muy, muy duro el, el, lo que iba a pasar. El mejor de los casos, oxígeno dependiente, Sí. cargando un tarrito de oxígeno. El peor de los casos, vegetal. Wow. Cuando me despiertan, yo pido que quiero caminar, algo así. Y me dicen que no. Entonces digo que me sienten en una silla, me amarran, una enfermera estaba ahí. Luego amanezco ya acostado porque me quedé dormido. Eh, Luego vienen y me quitan esto. No, yo pido que me quiten aquí, el aparatito, la cánula que tenía. Ujú.
Y me dicen que no, y dice el doctor, empiezan a discutir delante de mí, es que él es muy inquieto, se lo va a quitar y no sé qué. Dice. Y le digo, Pobrecito. yo les digo que yo puedo respirar y me dicen que no es posible. Ah, porque tengo un flujo de oxígeno Sí. aquí. Ujú. Entonces me quitan uno y hago. Y me quitan el otro y hago. Y le dice un doctor al otro, doctor, los milagros existen. La ciencia dice, los milagros Claro. existen. Crean, tengan fe. Sí, señor. Y me pasan a esa otra sala. Llega yo me voy a ir el lunes, me voy a salir y el domingo me hacen exámenes de sangre para allá, que me voy el lunes para la casa. Y me dice, una enfermera llega y me dice, me toca y me dice, ay, don Jorge. Y cerró la cortina. Salió otra vez lleno de COVID. Y le digo, ella se va. Y yo me tiro en la cama y le digo, Señor, ¿qué quieres de mí? Pero estoy listo para irme. O sea, yo tengo mucha paz. Una segunda vez te dijeron, ya estaban listos para salir, te dijeron que tenías Cuando COVID. entra un doctor y Sí, abre la cortina y empieza a regañar a la enfermera y le dice, vea, ellos, todos los que están aquí tuvieron COVID, bueno, no todos, pero la mayoría, y van a estar 6 meses con inmunidad. Ellos tienen el antivirus. Eso es lo que está saliendo en los exámenes. Por favor, no hagan estupideces o tonteras o lo que le haya sí, dicho. sí. Entonces, digo yo, Señor, gracias, ¿verdad? Este, y, y, y nada, pero me pegó un susto, pero me volví a entregar. Me volví a Se volvió a entregar. entregar, Sí, ya, pues, le pegó un susto. sí, ya. Jorge, de esa linda experiencia, vamos a hablar del bajarse del tren, como todo el capítulo, no solo la imagen que vos tenés de que te bajaste del tren y que fuiste, digamos, al purgatorio. Este, muchos, a veces, ¿verdad? Cuando tenemos situaciones difíciles, nos acordamos de pedirle a Dios, Dios, ayúdame a bajarme de ese tren, ayúdame a hacer esto, lo otro, hacemos promesas, pero cuando ya se baja de ese tren, no, no sigue el camino que había prometido, ¿verdad? O no se esfuerza por seguir como Dios, no actúan, no actúan, no saben remar, no quieren remar hacia adelante. ¿Cómo hacer para seguir remando hacia adelante? ¿Cómo te mantuviste vos en la fe? Porque hoy después de mucho tiempo te bajaste y siguió luchando. Y hay muchas cosas que todavía no has Sí, contado de no, tu todavía vida. que sí. Sí, sí, por supuesto, falta mucho. Mira, yo creo que yo hice una promesa. eh, yo le pedí, yo vine y encontré a mi esposa ya. Ella tuvo una enfermedad como de 22 años, pero en realidad como 5 ya Contanos qué difícil. tenía para que la Ella tenía audiencia... una enfermedad que se llama Huntington. Eso es, se van como paralizándolo. Algunos tienen tics, ella no tenía los tics. Puede darles Parkinson, ella no tenía Parkinson, pero se fue como secando. Y entonces cada vez fue necesitando más ayuda. Y yo estuve prácticamente 2 años y 4 meses después de que regresé. Continué con ella, estando a su lado hasta Hasta que que el ella Señor muere. se la llevó. Eso fue un propósito de vida. Claro. Eso me mantenía a mí con fe de que por qué yo estaba aquí. O sea, me estás diciendo que cómo me agarro. Me agarro. Él me puso aquí para que yo esté aquí. Escribo el libro. Cuando yo digo, ¿cómo puedo hacer para ayudar, para mantener? Yo cuando dormía tenía pesadillas. Me acordaba de episodios que yo iba Sí. en el tren y me levantaba y apuntaba cosas y cosas y me volvía a dormir y seguía y me acordaba y volvía a apuntar y fui recopilando una cantidad de recuerdos que tuve en eso. Eso fue mi terapia, de hecho. Sí, Me sí. fue sanando, y ahí incluso yo cuento esta historia de cuando tengo esa comunicación con Dios, de que hay que tener fe, de que hay que tener un sentido de la vida, que hay que valorar a la familia. Y todo eso me amarró y me amarra, aunque ya no esté mi esposa, tampoco mi hijo, el mayor, el primero que yo dije, Señor, te lo entrego. Tuvo una Sí, situación, murió en una bacteria, momentos distintos, ¿verdad? momentos distintos, tuvo una bacteria que no logró ganar la lucha.
pero eso me fortaleció también. Sí. O sea, pruebas durísimas, pruebas, alguna vez me preguntaste, Eric, de que si yo tenía como alguna, algún día que hablamos de una Un, cita bíblica un- o algo sí. de, de, de esto, ¿verdad? Sí, algo que te motive, un pasaje bíblico que te Pasaje motive, bíblico. porque Y mira, y de casualidad se repitió el domingo pasado, que me volvió a llegar muchísimo, que es el de Mateo, creo que 22, 23. ujú, No estoy muy seguro de eso. Eh, Cuando Jesús, después de orar y la barca está en el mar. adentro en el mar, están movimiento, los vientos, y él camina sobre las aguas y le dice a Pedro que camine. Y Pedro empieza a caminar. Sí. Pero cuando Pedro tiene miedo, cuando pierde la fe, empieza a hundirse. Y yo digo lo que el Señor le dijo, Pedro, no tengas miedo, ten fe. Y Pedro le tiende la mano, como Cristo nos las No la tiende atiende. todo el tiempo. Sí. Entonces, usted dice, ay, no, no, pero yo le pido y no se me da. Porque tienes miedo o porque no tienes fe. No Sí, no has sé, abierto el corazón. no has abierto el corazón. Entonces, hay que abrirlo, hay que encontrar a Cristo, entregarse a Él, este, y puede ser en lo privado, no tenés que andarlo diciendo. Lo Sí, importante es que esté en uno, ¿verdad? adentro. No, hombre, por ahí un sacerdote nos decía, yo siempre llamo ahí lo comento, ¿verdad? El contemplar a Jesús, Jesús sacramentado, o en nuestra casa, contemplarlo en nuestro corazón, en nuestro hogar. El contemplar a Jesús es imaginarse primero qué haría Jesús, cómo nos responde, etcétera. Entonces, en este pasaje que usted menciona, que Jesús le dio la mano a Pedro, qué lindo es contemplar, imaginarse a Jesús que nos está dando la mano a nosotros en cualquier situación, ¿verdad? Pero es lindo, a mí se me escalofría, o sea, me escalofrío, de verdad, me lo imagino a él tan bonito dándole la mano a uno, levantándolo de la situación que sea. A usted lo levantó de su situación cuando su bebé pequeño, cuando fue turista, ¿verdad? Sí, Que ni, sí, que ni sabía etcétera. eso. Usted tuvo todo la enfermedad de su esposa que siempre lo acompañó, él te dio la mano, situación de COVID, después de COVID hace poco, ¿verdad? Sí, La partida de tu hijo, ¿verdad? sí, no, Después no, sí ha de, sido pruebas muy ha duras, sido muy duro. pero cuando uno tiene fe, Eric, y siente que Él está al lado de uno, todo se ¿Te supera. has imaginado ese Jesús dándote la mano? ¿Te has pensado en eso? Lo he sentido al lado de mí, que incluso estoy escribiendo otro libro, pero lo tengo ahí hace 2 años, que no es mío, es un testimonio de una amiga que un día me lo contó y le digo, escribirlo. Y me dijo, no, 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 y me entregó 34 páginas. Y dice ella en su pasaje que ella tiene que cruzar un río grande, tiene que venirse de Nicaragua a Costa Ujú. Rica, y eran aguas muy claras y muy cristalinas, y ella le da miedo hundirse, pero el río es bajo, y ella le da miedo cruzar el río, que es muy ancho, y dice que ella oye un canto muy lindo y ve al lado las huellas, ve huellas, Sí. y dice, Jesús va conmigo, y cruza el río. Y Este, pasan. y, y cómo lo siente uno, Eric. Sí, uno siente en más de una ocasión que dice, ay, esto no puede hacernos daño. Y lo pienso mucho en el trabajo. Sí, Lo sí. pienso mucho en el trabajo. A veces situaciones difíciles y se superan. Dice, Y se superan este, eh, con, con Él. con Y Dios, con Dios, ¿verdad? Y sí, es que Dios todo lo acomoda para aquellos que lo aman, ¿verdad? Y entonces sí, Él nos devuelve ese lindo amor. Jorge, usted habla de que lo ves en situaciones, relatando tu vida, todo lo que has vivido, cuando usted logró bajarse de ese tren, cuando volviste, algo que te sorprendiera. ¿Recuerdas algo que te sorprenda o te siga sorprendiendo? Cuando hablamos de sorprender, es, bueno, alegrarse, ver esas cosas lindas, ¿verdad?
¿Qué te sorprendió cuando te bajaste? Hay dos historias. Una corta, simpática, que yo me bajo, vengo y me trae mi yerno y mi hija para la casa y como llevamos como 5 minutos de haber salido del hospital y le digo a mi hija, mi amor, viste, me robaron los pulmones y un riñón. Y mi hija me vuelve a ver y me dice, papi, ¿con qué respira uno? Y le hago, me dice, respira. Y le hago, ¿con qué respira? Y es por primera vez que yo me doy cuenta que estoy vivo, que el Señor me devolvió. Ah, qué lindo. Y venimos, es 5 de la tarde, 5:30, un atardecer en el oeste, bellísimo. Y le doy gracias al Señor por ese atardecer tan bello, porque yo se lo pedía. Sí, usted Y se me lo dio la pidió. vida y me dio eso ver la familia, los nietos, todo me lo dio. ¿Cómo no ser agradecido? Qué ¿Cómo no lindo, sentir que qué está a lindo. la par de uno el Señor cuando todo eso uno empieza a valorarlo? Qué lindo, sí, te sorprendió lindísimo. O sea, es Sí, que de verdad, el darte cuenta que tenías sí, tus pulmones y todo otra vez, ¿verdad? sí. Hoy, vamos a ver, yo quisiera, honestamente, don Jorge, saber, estabas esperando salir del tren, insististe a Dios que te dejara bajar. Sí, eh, ¿En algún momento te abandonaste porque no te dejaba bajar? Sí no. te dejaba bajar, vos insistías. ¿En algún momento te abandonaste a la decisión de Dios? Al final, ¿te abandonaste a la decisión de Él? Bueno, sí y no, porque como relaté hace un rato, el sentido de la vida fue mi Fue familia, su fueron mis familia. nietos, fue mi esposa, o sea, yo no me dejaba abandonar, no me dejaba, probablemente luchaba, ojo, como ser humano, como mortal luchaba Contra contra la la decisión voluntad de de Dios. Dios. Sí. Y no me dejaba bajarme de ese tren que yo iba. No, 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 vamos a negociar esto, vamos a hablarlo. Cuando yo decido que con Él sí, que yo me entrego, que me doy a Él, ve qué bueno que es Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. Y yo diría me ama, pero yo le diría a todos, y Dios nos ama, a todos nos ama. Así que Dios es bueno y Él me pone la prueba. No me deja bajarme el tren hasta que yo acepte que Él está ahí, Que Él que Él está es ahí, el que el que toma la decisión, toma ¿no? las decisiones, a pesar de habernos dado el libre albedrío, Sí, porque lo creo, para que nosotros manejemos nuestras vidas, pero manejémoslas bien, es correcto. manejémoslas como debe ser, manejémoslas ayudando al prójimo, Es manejémoslas que haciendo el bien. vemos una vez más el propósito de vida que Dios nos da, ¿verdad? Porque Dios pudo decir, bueno, voy a decirle, bájese, sí, bájese y devuélvase, pero usted todavía no había cumplido ese viaje o esa faceta para entender que era Él Qué, quien tenía que dominar qué en la vida. interesante, Eric, hoy que vos has reflexionado y has insistido en lo del tren, tomo conciencia que todas esas etapas fueron el prepararme para entregarme, aceptar su voluntad y entonces él decir, sí, Ok, ¿quieres esto? está bien, Ya ya está bien, lo voy ya. a soltar. Sí, Jorgito, la esperanza, ¿verdad? Es una lucha de la mano de Dios, esperanzados en lograr algo. Bajaste del tren, hoy seguís esperanzado. definitivamente, definitivamente hoy, bueno, recordé el pasaje de Santo Tomás, ver para creer. No lo vi, pero lo sentí, como sentimos el viento. Nosotros sentimos el viento, no lo vemos. Pues así, ahí está Dios. Lo sentimos, no lo vemos. Creemos en Él. Sí, sí, la caricia del viento, el cantar de un pajarito, en el Toda, silencio en el está silencio, en Dios. todo. Eh, esa esperanza es, va de la mano con un sueño, ¿verdad? De alcanzar algo, de lograr. Jorge, ¿crees que como sociedad hemos dejado de soñar en esa esperanza? Hemos dejado de apoyarnos en ese sueño, en esas ganas de luchar como sociedad. Bueno, me duele decirlo, Eric, que siento que se ha perdido un poco de eso. Este,
Yo diría que ha habido muchos divorcios, muchas pocas ganas de mantener un matrimonio y no es difícil, es de Ujú. comunicarnos, es de hablar, es de perdonar, es, es bello estar en familia. Y yo diría que debemos seguir soñando y soñando en esa esperanza de que hay un mundo mejor, pero todos unidos, todos de la mano. Este, yo tengo esperanza a pesar de que siento que sí se ha perdido un poco. Claro que sí. Cuando hablamos de esperanza, es que llega una parte y qué es lo que tenemos que entender dentro del mensaje que le damos a las personas que nos ven. Es que cuando hablamos de esperanza, llega un momento que tenemos que entender que esa esperanza no es solo nosotros, ¿verdad? Egoístamente. Entonces, donde tenemos que darnos cuenta y apartar de nuestra vida el egoísmo para pensar en la esperanza de todos. No puede caber el egoísmo si somos esperanzados, ¿verdad? Porque todos tenemos un propósito y Dios nos da un propósito. Vos lo tuviste, venir a ver a tus nietos, volver a ayudarle a tu esposa en los últimos días de la vida, que ahorita conversamos de eso, porque para mí es algo importantísimo, porque para conocer ese testimonio. Entonces, Dios tiene un propósito y tenemos que ayudarnos entre todos. Como usted decía, a pesar de que en este momento en nuestra sociedad el egoísmo está haciendo que nos separemos, ¿verdad? Que cada quien lucha por lo suyo. Sí, Tenemos que levantar la mano y ser distintos, ¿verdad? Tenemos que ser distintos. Y ahí le voy a preguntar un poquito relacionado a tu esposa y te voy a contar un testimonio de, de lo que hemos vivido, tal vez en donde quiero que usted con esa experiencia, ¿cuántos años duró tu matrimonio? 49, nos faltaron como abril a noviembre para cumplir 50 años de Para cumplir casados. 50 años. Hace unos días salíamos de la Eucaristía y mis hijos fueron a casa con mi esposa y yo me fui a comprarles algo, una hamburguesita, porque también es bonito, nos gusta, si vamos días sábados en la noche a misa, después de eso nos comemos algo o compartimos en la casa algunas vivencias. Llegué, estaba esperando para comprarme algo ahí, viendo el menú en algún lugarcito, y llegó un señor que me conoce y se acercó y me dice, Eric, qué tirada con esto de las mujeres. Simplemente se van y nos dejan a nosotros acostumbrados. Me dice, yo tan acostumbrado a que siempre me daba la comidita, a que siempre me hacía esto, que llegaba a la casa y tenía la comida y ahora se fue. Tiene 2 años de haber muerto y no logro acomodarme. Estoy cansado de venir a todos estos lugares a comer algo distinto. Me hace falta su comida. ¿Qué le dirías a esa persona? Porque vos tenés ya varios añitos de que no tenés a tu esposa, pero en esa esperanza considero que ya lograste el plan que Dios te dijo hasta que la muerte los separe, lo Sí, lograste. ¿Qué le dirías a estas personas que están tan llenos de vamos a ver, no tienen esa esperanza, que no valoramos el momento, ya lo vivimos, ahora tenemos otro, tenemos que vivirlo? ¿Qué le dirías a esas personas, joven? mira, es muy duro la soledad y sí, puedo decirte, como ese señor, mi esposa me veía y me decía, esa camisa no va con ese pantalón, cámbieselo. O aún peor me decía, esa camisa se le arrugó, déjemela. Y me mandaba muy lindo, claro, pero yo la verdad, pero como a los 50 años, después de que busqué ese día que dudé como Santo Tomás, ¿verdad? Que ya yo tenía todo y no lo veía. Yo empecé a cambiar, que tal vez tarde, pero empecé a ayudar más en la casa, a lavar platos, a acomodar, a tender la cama. Empecé un proceso, tal vez este señor ya es tarde, pero otros que podrían empezar de verdad a ayudar en el hogar mucho más. Este, y cuando me quedo solo, sí, ¿qué hice? Organizarme en ocupar el día, qué hacer, leer, escribir, hacer sudokus, ejercicios mentales, este, irme a tomar un café con amigos. Bueno, yo hice algo que me ayudó mucho, que fue ir a un grupo de viudos y viudas, pero que es un programa
tipo Alcohólicos Anónimos, Sí, donde sí. cada quien cuenta su dolor y cómo puede uno ayudarse. Y empecé a cocinar, bueno, eso es muy pretencioso, pero por lo menos a prepararme la comida, a prepararme el desayuno. O sea, no hay adversidad, ella no está, pero recuerdo que qué rico que hacía unos espaguetis. Recuerdo cosas y yo trato de hacerlas. Trato de vivir una vida normal. Gracias a Dios tengo a mi hija y 2 nietas que viven muy cercano. Ujú. Gracias a Dios el hijo con sus 2 hijas y pues la nuera vienen a visitarme. Tengo una familia que me apoya mucho también, pero yo digo, Eric, que uno puede ser eh, suficiente, uno puede hacerse las cosas, obvio que sería riquísimo que yo venga y que esté el desayuno hecho. Sí. Delicioso, lo extraño, pero no, ya no está mi esposita, ya no está la que me chineaba. Entonces, vamos para adelante, Sí. ¿verdad? Es que la fe en Dios también es aceptar su voluntad y disfrutar el momento que tenemos. Claro. Este, ¿Sientes que cumpliste como esposo ya sin tu esposita? Sí, Eric, sí, y si tuviera la oportunidad de vivir con ella de nuevo, creo que no empezaría a los 50 años a hacer cosas compartidas, empezaría mucho antes. Antes. Y te quiero decir algo, y quisiera contar algo brevemente, Sí, no se que es, preocupe. Eric, cuando ella empezó a enfermarse, bueno, que descubrimos que estaba con esa enfermedad, yo fui a buscar ayuda a la Asociación Costarricense de Alzheimer. Sí, señor. Y como soy muy metiche, había un desorden ahí. De ese día de la charla y pedí un micrófono y empecé a ordenarlos, mm, pero metido, ¿ah? Y ordené eso y les encantó y me dijeron, no, usted se queda aquí. Y yo pensé, Dios me ha dado tanto. Eso fue en diciembre, serán 18 años atrás. Dios me ha dado tanto y aquí hay tanta necesidad que le voy a dedicar esto como un propósito de vida. Él me dijo, irás descubriendo, pero ya yo estaba ahí, Sí. ya yo estaba, pero dije, regreso y tengo que cumplir el ciclo de seguir ayudando a los cuidadores y familiares de personas con Alzheimer. Pasé por todos los puestos, desde la presidencia hasta la fiscalía de la Asociación de Alzheimer. Después de 17 años, la última vez les pedí que quería descansar, que para que la sangre nueva empuje. Pero yo creo, pensando en esto, en lo que me acabas de contar, Eric, si uno busca, y mencionaste algo de eso, de no ser egoísta y de ayudar, de dar, si uno busca un propósito de vida y ayuda en la comunidad, ayuda en la escuela, no sé, hay tantas formas que las personas que se sienten solas Sí, se señor. integren, hasta integrarse a un ajeco, integrarse a un salón de baile en las tardes, no sé, cuentos, lo que sea. Yo creo que esas personas van a tener un poquito más de tranquilidad y de paz y van a compartir con gente. Sí, Jorge, es que cuando pensamos en personas, quizás la vida es la que nos va dando a nosotros ciertas experiencias a ir entendiendo, ¿verdad? Cuando uno es joven, uno se cree la mamá de Se Tarzán, creen, sí. que nunca va a llegar a viejo, que sus papitos nunca van a llegar a viejos, que no van a morir. Cuando empiezan esas fragmentaciones en la vida, cuando perdés a tu papá, cuando perdés a algún ser querido, te vas dando cuenta, o cuando tenés una enfermedad y tienes que estar acompañando a alguien a un hospital, te das cuenta que hay mucha gente que hoy por hoy sufre, que va solito al hospital a recibir su quimioterapia, que no tiene quien le atienda. Nosotros trabajamos en la iglesia, ¿verdad? Sirviendo, visitando enfermos, y el saber que hay enfermitos o personas adultas que inclusive están solas en su enfermedad, se atienden solos, les cuesta Sí, levantarse, les cuesta hacer muchas cosas. Entonces, de verdad, podemos hacer mucho como sociedad. Podemos motivar a la gente. Si usted tiene un don, vamos a ver, usted fue presidente hasta de la Asociación de Alzheimer, etcétera, porque sí, tenía la experiencia en la vida, lograste ayudar. Entonces, si tenemos un don, si tenemos una profesión, también podemos ponerlo a práctica, ¿verdad? Con otros. claro. Porque si yo menciono, Jorge, vamos a ver,
murió tu esposa, murió tu hijo, después de varios y muchas otras cosas más, viviste esta situación con el COVID, tuviste muchos recursos en la vida que pudieron haber distraído tu vida, pero no lo lograste. Gracias a Dios, Él evitó eso, te ayudó con el hablar con un sacerdote. Todas estas cosas pudieron haberte tirado abajo al suelo, ¿verdad? Entonces hoy tantas personas que nos escuchan, que Totalmente. puede tener muchas cosas y que quizás no se dan cuenta que pueden ser positivo o negativo. Claro. Eric, y hay que darle gracias a Dios todos los días por el don de la vida. Nos levantamos, estamos despiertos, vamos a ir a nuestro trabajo o vamos a ir a buscar trabajo o vamos a ir a estudiar o lo que tengamos que hacer en el día y podemos ir, otros que están enfermos y no pueden, ¿verdad? Entonces tenemos que estar agradecidos con Dios, con un ser supremo que nos ha hecho vivir, cada quien Con su historia de con su vida. historia, por Sí. decirlo, pero todos podemos lograrlo, todos podemos ayudar. Y yo digo eso, colaboren con la sociedad, sí, ayuden a la comunidad, este, y lo dijiste muy bien, no seamos egoístas, aportemos. Y creo que a veces el mejor testimonio, Jorge, es el que puede dar una persona es con sus actos, ¿verdad? No tanto predicando, gritando, dando, sino que su forma de ser, su testimonio, su forma de ayudar a las personas puede convertir más gente. Nosotros lo vivimos, ¿verdad? Con una dama de hierro que ayuda mucho y que ha ayudado mucho al país. Entonces, es motivar a la gente, ¿verdad? Que a seguir adelante ayudando. Jorge, una particularidad, vos me mencionaste de un atardecer, que llegaste, que vistes un arco iris, la manifestación de Dios en esa creación. Definitivamente, Eric, como lo dice la Biblia, y yo quiero también decirles que tampoco soy como muy apegado de andar así con la Biblia, pero todos los años y toda la experiencia, algo va quedando ahí va quedando, ahí el hombre nos deja No, cosas. El arco iris es una señal del pacto con Dios, aparte de otras cosas. Este, eh, Cuando yo regreso, bueno, somos creyentes de la Virgen de los Ángeles y mi familia pidió mucho la intersección de ella por mi salud. Cuando yo regreso y había un arbolito de ciprés que era como mi preferido, un arbolito que yo había plantado, que regaba, que no crecía mucho, por cierto, sí. el arbolito, pero cuando yo regreso, paso y le digo a mi hija, Paula, ¿qué pasó con el arbolito? Porque está seco totalmente. Papi, ese arbolito estaba esta semana, estaba verde. Y me recordaron aquellos los abuelos. Sentencia dada, sentencia revocada. Puede ser un decir, puede ser un refrán, pero lo creo. Entonces pusimos una Virgencita de los Ángeles en el lugar donde estaba el ciprés, Sí, que dio en mi creencia, con la voluntad de Dios, y se hizo un cambio para que ahí estuviera su madre, sí. la Virgen de los Ángeles. El padre vino a bendecir esa virgencita y estamos tomando café y yo tengo una vista muy linda hacia la montaña de la Universidad para la Paz. Y esa tarde estábamos tomando café y yo le contaba de los atardeceres, del Ajá, arco ajá. iris y va apareciendo un arco iris doble espectacular. Y le digo, padre, vuelva a ver atrás. Mire la señal de Dios. Mire el pacto que tengo y que voy a tratar de cumplirlo. Eso recién que había regresado del hospital. Y es un arco iris que es una señal de Dios, es una señal que la dio cuando, ¿qué fue? El diluvio, Ajá. del diluvio. Bueno, Una señal de vida. de una señal divina, yo lo interpreté así y que ahí estoy, ¿verdad? Estoy reflejado. Sí, mencionaste dos cosas que iba a cambiar poco a poco, ¿verdad? Que iba a mantenerse. Eh, Sí, ¿Cuáles claro. eran?
¿Ah? ¿Puedes decir cuáles eran las No, dos cosas? No, no, todavía no, no. no, no, porque es una cosa muy personal y no, pero ahí estamos Luchando. luchando. No, yo no, ni siquiera casi te puedo decir que ni luchando. No, Va de la mano de Dios. no, 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 Tranquilo. no, ya no, ya eso está pasado, eso se quedó atrás. Sí, cuando uno se pone a ver el pasado, simplemente solo tiene que ser para motivarlo a seguir adelante, ¿verdad? Usted ya no puede hacer nada de lo que sucedió, más que, Correcto. más que. Entonces creo que como personas, ¿verdad? Todos nosotros dentro de del rico amor de Dios, Dios no se fija cuántas veces caemos, Dios no se fija en qué caemos, qué forma, sino se fija en las veces que hacemos y queremos tomar su mano, como hablábamos ahora, y Él Sí. nos quiere levantar y nos hace suyos, ¿verdad? Nos hace parte de su rebaño. Don Jorge, viendo ese arco iris que usted menciona tan bonito, ese arco iris muchas veces, bueno, como usted dice, mucha gente lo ve los atardeceres, eh, mucha gente lo ve, ¿verdad? Es un signo de vida. Si tuviese la posibilidad de poner en el arco iris un rótulo para que todo el mundo lo vea, ¿qué pondrías? Creo que me medio mencioné algo ahora, pero pondría, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios nos ama. Y ese es el pacto que tenemos que tener con Él, porque Él ya lo tiene con nosotros. Sí, qué bonito. Somos nosotros los que tenemos que Qué poner. bonito. Me imagino la felicidad de Sí, la gente viendo ese rótulo. Jorge, sí, vas a de hacer veras. historia. Ojalá, Qué bonito. ojalá. Y creo que para ir, eh, pues, concluyendo el mensaje, ¿verdad? Es importante comprender, esta semana escuchaba un obispo eh, español donde mencionaba, y ciertamente así es, vos tuviste la oportunidad de visitar un lugar lindo en donde lograste conversar con Dios. Dios te escuchó y resolvió Sí, a su misericordia, ¿verdad? Eh, el obispo decía, recuerden que en la tierra, en esta vida que tenemos posibilidad de conversar con Dios. Probablemente, si vamos a ir al purgatorio, porque todavía el cielo no, porque recuerden que todavía falta el juicio final, si vamos al purgatorio, también podemos conversar con Dios. Podemos conversar y probablemente podemos salir de ahí y vamos a salir. Pero él decía, pero recuerden que hay un lugar que cuando vas a llegar ya no vas a poder ni conversar con Dios y es el infierno, ¿verdad? Porque ahí todo está, si llegaste ahí, todo está escrito, ¿verdad? sí. No hay para adelante, no hay para atrás, no hay comunicación. Entonces, el obispo decía muy sabiamente, qué bonito, aprovechemos la comunicación con Dios que hoy tenemos. Tenemos la posibilidad de orarle a Él, tenemos la posibilidad de orar en comunidad, tenemos la posibilidad de pedirle, de hincarnos ante Jesús sacramentado, de ir a Eucaristía, de ir a charlas, de crecer espiritualmente, de crecer en fe, porque la fe se logra solo nosotros abriendo nuestro corazón, que va a llegar poco a poco. Entonces, esa linda enseñanza, ese lindo discernimiento que Dios le da a un obispo, de verdad, Jorge, es que tiene toda la razón. O sea, no vamos a poder conversar en el infierno. ¿Qué decís? No, no. Yo, y mira, y pienso, para los que tienen duda, y ni se diga para los que no creen y de casualidad hoy escuchan esto, eh, repito lo que alguna vez oí, que es que si, si por cualquier motivo Dios no existiera, fue esta temporalidad que estuvimos en la tierra. Pero Dios existe y yo estoy convencido que existe. Es la eternidad que vamos a ganar con Él. Sí, Y entonces conversemos con Él, hablemos con Él. Y lo has dicho, bueno, cuando estemos ahí, pero todos los días, lo dije hace un ratito, todos los días podemos hablar con Él, dándole gracias, agradeciéndole el don de la vida. sí. Yo lo siento así, ¿verdad? No esperar el último momento cuando ya sea No, tarde, ¿verdad? no, 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 por No supuesto, podemos. no, porque puede no estar, ¿verdad? Sí, bueno, Puede puede no no, estar. sí, Y finalmente, Jorge, un mensaje para la familia.
para las familias que nos escuchan, para esos padres. Bueno, yo les digo que amen a sus hijos, amen a sus padres, el que los, el que los tenga vivos, llámenlos, díganle, papá, mamá, te amo, denle un abrazo a su hijo, denle un abrazo a su amigo también, o sea, porque lo que acabamos de decir, va a ser mucho bien hacer eso, va a ser muy lindo, muy estimulante para que eso se replique, para que cada quien dé un abrazo, para que quien diga te quiero, y porque podría ser que nos quedemos con el, ay, y no le dije adiós a papá, o no le di un beso a mamá, o mi hijo como el mío, yo sí tuve la oportunidad. Bueno, ahí está, Dios me dio la oportunidad. Estuve cuidándolo 2 meses. Sí. Lindísimo, o sea, propósito de vida junto a su esposa y a los hermanos, ¿verdad? Pero entonces yo les mando ese mensaje. Hablen con sus seres queridos, abrácenlos, quiéranlos y crean en Dios. Sí, el momento para expresar lo que sentimos es ya. Es ya. Mañana no, tiene que ser hoy. Voy a contar una historia cortita. Sí, señor. Estoy lleno después de tantos años de vivir. Estábamos en una clase con el doctor Celedonio Castañedo de psicología y dijo, traigan una candela, la que se encuentren en la casa. Pues les vamos a hacer un experimento. Apagó la luz, puso una música bonita, las candelas encendidas, unas más grandes y unas más pequeñas. Y dijo, piensen en lo que les falta por hacer. Hay cosas que se pueden hacer a largo plazo, pero hay cosas a corto plazo, como llamar a su ser querido y decirle, te quiero, te extraño, o visitarlo, o algo así. Y de un pronto otro abrió la puerta y la cerró. Varias candelas se apagaron. Se apagaron. Y dice, usted está muerto, ya no le dio tiempo de hacer lo que pensó. Usted tampoco. Y ustedes que están vivos con esa lucecita que sigue iluminando su vida, hagan lo que sean. Y ustedes, bueno, no han muerto. Ahora vayan a hacer todo lo que han pensado ahora, el aquí y el ahora, ¿verdad? Sí, qué bonito. Sí. Qué bonito mensaje, Jorge, de verdad. Agradecerle muchísimo, muchísimo a usted su gran ayuda, gran testimonio, porque esta es una forma de evangelizar o de hacer llegar a los demás un lindo mensaje, un lindo testimonio para que se motiven. Y a ustedes todos que nos escuchan, todos los que están viendo este podcast, recuerden, ¿verdad? Compartan este mensaje en sus redes sociales, háganselo llegar a su familia, a su papá, su mamá, a sus hijos, porque es una forma de evangelizar. Imagínese, Jorge, que el testimonio suyo que hoy sacamos, que se lo ha sacado de un libro, muchas personas toman ese libro, lo leen, podrán ver esto, pero la única forma de seguirlo haciendo llegar es conversando de boca en boca, como también lo ha hecho nuestra iglesia, ¿verdad? En el sentido de que la tradición se va trasladando de papá en papá y así tenemos que hacerlo. Jorge, agradecerte muchísimo, de verdad. Que Dios te siga bendiciendo, que te siga dando esa fortaleza y esas ganas de seguir luchando por todo lo que quieres. Y esos milagros de amor, esos signos de Dios que pone en nuestra vida, a seguirlos aprovechando y comentarlos con otro, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes en Historias de Fe y Esperanza. Me he sentido muy contento de compartir mi historia en Cristo y de nuevo, muchas bendiciones para todos. Jorge, bueno, y cómo no, un abrazo para usted y para nuestros público, que Dios los bendiga fuertemente. Les esperamos en nuestro propio siguiente episodio. Una luz que ilumina donde esté.